Bueno, la idea es que mm, lo que yo creo entender de lo que ha dicho Steiner desde el comienzo del capítulo hasta ahora es que cuando ya Cristo murió y empezó el cristianismo a difundirse, había personas que eran conscientes de que existían los misterios y también esas personas sabían que estaba el cristianismo en auge, ¿no? Y que les agradaba, pero entonces no sabían qué sendero seguir, si el 100% cristiano o seguir con los secretos de los misterios, combinar ambos. Entonces había una especie de, digamos que, dicotomía allí. Entonces muchos decidieron por seguir ambos y apareció pues entonces más adelante los gnósticos y los gnósticos trataban de emplear, digamos, sus fuerzas para impregnar el cristianismo de esa sabiduría de los misterios, de esa comprensión del logos, ¿no? Em, Aquí dice Steiner que había varios grupos de gnósticos, algunos trataban de resolver ese misterio de diferentes maneras, ¿no? Em, También Steiner mencionó en párrafos anteriores que la iglesia también fue adquiriendo cierto poder, entonces empezaba a decidir qué era lo correcto en la interpretación y qué no. Entonces es importante tenerlo en cuenta. Bueno, muy bien. No sé si alguien tenga algún comentario o continúo con la lectura. Sigamos, Santi. Vale, muy bien. Desde este punto de vista resulta de especial interés la doctrina contenida en los libros de Dionisio el Areopagita. Es cierto que no existe mención alguna a tales escritos hasta el siglo VI. Sin embargo, importa poco cuándo y dónde fueron escritos, ya que lo esencial es que contiene una exposición del cristianismo revestida con la indumentaria propia de la filosofía neoplatónica y resultado de una contemplación espiritual del mundo superior. Se trata, en todo caso, de una forma de expresión que corresponde a los primeros siglos cristianos. En antiguas épocas, dicha forma era transmitida por tradición oral. Precisamente lo más importante era lo que no se confiaba a la escritura. Ese cristianismo podríamos decir que se refleja en el espejo de la concepción neoplatónica del mundo. La percepción sensorial perturba la visión espiritual del hombre. El hombre tiene que trascenderla. Ahora bien, todos los conceptos humanos derivan primariamente de la observación sensorial. Lo que el hombre sensorial percibe lo llama existente. Lo que no percibe lo denomina no existente. Por consiguiente, si desea lograr una perspectiva real de lo divino, es necesario que se eleve por encima del ser y del no ser, pues también esto último, tal como él lo concibe, tiene su origen en el mundo de los sentidos. Desde este punto de vista, Dios no es existente ni no existente, es supraexistente. Por ello, no se le puede alcanzar con los medios del conocimiento ordinario que tiene relación con las cosas que existen. Debemos elevarnos por encima de nosotros mismos, de nuestra observación sensorial y de nuestro raciocinio lógico, si hemos de hallar el tránsito que lleva a la visión espiritual. Solo así podemos alcanzar como un atisbo de lo divino. Sin embargo, esta divinidad supraexistente ha dado luz al Logos, fundamento del universo, pleno de sabiduría, al cual puede acceder también la fuerza inferior del hombre. Se hace presente en el edificio del mundo como hijo espiritual de Dios. Él es el mediador entre Dios y el hombre. Puede estar presente en el hombre con diferentes grados de intensidad. Puede hacerse real en una institución terrena en la que congregue, bajo una jerarquía, a quienes de diversas formas se hallen henchidos de su espíritu. Tal iglesia es el Logos real y manifestado, y la fuerza que habita en ella es la misma que vivió en forma personal en el Cristo hecho carne en Jesús. Por Jesús la iglesia está, pues unida a Dios. En Jesús tiene la iglesia la cúspide y su sentido.
Todos los gnósticos tenían claramente esta idea primordial: llegar a explicarse la personalidad de Jesús. Había que establecer una relación entre Cristo y Jesús. La personalidad humana había sido privada de la divinidad, y por uno y por otro medio tenía que encontrarla de nuevo. Tenía que ser posible reencontrarla en Jesús. El misto había tenido que ver con un cierto grado de divinidad dentro de sí mismo y con su propia personalidad terrenal y sensible. El cristiano se encontraba con dicha personalidad y con un Dios perfecto muy por encima de todo cuanto está al alcance del humano. Ateniéndose con rigor a esta visión, solo era posible una disposición mística del alma cuando, descubriendo el principio espiritual superior dentro de sí, se abre su ojo espiritual de tal manera que en él penetre la luz que, proveniente de Cristo, irradia de Jesús. La unión del alma con sus fuerzas más sublimes es, al mismo tiempo, la unión con el Cristo histórico, pues mística significa sentir y percibir directamente lo divino dentro de la propia alma. Pero un Dios que trasciende todo lo humano nunca puede habitar en el alma, en el estricto sentido de la palabra. El gnosticismo y toda la posterior mística cristiana representan los intentos realizados para conseguir que este Dios, de alguna manera, participe directamente en el alma. Esto conducía inevitablemente a un conflicto. El hombre en realidad no podía encontrar sino lo divino propio suyo, es decir, algo humano divino, un elemento divino en un determinado grado de evolución. Siendo el Dios cristiano un Dios definido, perfecto en sí mismo, el hombre solo podía calificarse como uno con Dios, lo que experimentaba en su propia alma, cualquiera que fuese su nivel. Un abismo se abrió entre lo que era posible reconocer en el alma y aquello que el cristianismo designaba como divino. Es el abismo entre la ciencia y la fe, entre el conocimiento y el sentimiento religioso. Para el visto, en el sentido antiguo, este abismo no podía darse porque, aunque él ya sabía que lo divino solo podía comprender, se podía comprender gradualmente, sabía también el porqué. Para él era evidente que lo divino, vivido peldaño a peldaño, era a su vez el verdadero y el vivo principio divino, y le resultaba difícil hablar de un principio divino perfecto y acabado. Un mixto de este tipo no pretende en absoluto llegar al conocimiento de un Dios perfecto. Desea experimentar la vida divina, quiere divinizarse a sí mismo, no busca establecer una relación externa con la divinidad. Es inherente a la esencia del cristianismo el que su mística en ese sentido tenga un condicionamiento. El místico cristiano trata de ver la divinidad dentro de él, pero debe alzar su mirada hacia el Cristo histórico, tal como los ojos físicos lo hacen hacia el sol. Así como el ojo físico le debe al sol el hecho de poder ver lo que está al alcance de su poder visual, de la misma manera, el misto cristiano se dice: elevo mi interior para que pueda contemplar lo divino. La luz que me permite es contemplación. Esta contemplación es dada por el Cristo manifestado. Él es lo que hace posible que yo alcance lo más sublime de mí mismo. Es aquí donde radica la diferencia entre los místicos cristianos de la Edad Media y los adeptos antiguos de los misterios. Véase Steiner, la mística en los albores de la Edad Moderna. Bueno, muy bien, no sé si tengan algún comentario, pregunta. ¿Está claro o no está claro? ¿Está enredado? Sí, yo veo ahí pues varios elementos, ¿no? Y, y veo que pues una de las grandes dificultades que tiene pues una buena parte de la humanidad es reconocer que Cristo es el Hijo de Dios, ¿no? Aunque pues asumimos que todos somos hijos de Dios, pero él es el, digamos, como el regalo que nos dio Dios para acercarnos a Él, ¿no? Entonces le cuesta mucho a una buena parte de la humanidad, inclusive muy espiritual, pero también muy, no sé, muy racional, el reconocer que sea el Hijo de Dios. Y de hecho por eso lo crucificaron, ¿no? Esa fue una de las razones, ¿no? Sí, así es, Vladimir. Realmente, digamos,
desde que empezó el cristianismo, la idea de que Cristo es el Hijo de Dios, pues el unigénito, el Logos, poco a poco se ha ido, digamos, difundiendo en todo el mundo, ¿no? Y esa es como una de las principales razones del cristianismo, ¿no? De creer que Cristo o Jesucristo era ese Logos, el Hijo de Dios, ¿no? Eh, sí, muy bien. No sé si alguien tenga algún otro comentario adicional, pregunta o continuamos. Continuamos, Santi. Vale, muy bien. Bueno, empezamos un nuevo capítulo. El cristianismo y la sabiduría pagana. Coincidiendo con los comienzos del cristianismo, aparecen en el seno de la antigua cultura pagana unas concepciones del mundo que se nos presentan como prolongación de la filosofía platónica y que igualmente pueden ser consideradas como una profundización y espiritualización de la sabiduría de los misterios. El punto de partida de tales concepciones está localizado en Filón de Alejandría, 25 a.C. al 50 después de Cristo. En su filosofía, los procesos que conducen a lo divino se desenvuelven en el interior mismo del alma humana. Podríamos decir que el templo de los misterios en el que Filón busca la iniciación es únicamente y exclusivamente su propio interior, y que tal iniciación consiste en las vivencias superiores que tienen lugar en él. Los procedimientos que se desarrollan en los centros de los misterios son aquí sustituidos por procesos de índole puramente espiritual. Para Filón, la observación a través de los sentidos y el conocimiento obtenido por medio del intelecto lógico no conducen a lo divino. No se relacionan más que con lo perecedero, pero existe un sendero que permite al alma elevarse por encima de estos medios de conocimiento. Debe sustraerse a lo que ella denomina su yo ordinario. Debe alejarse de ese yo. Entonces entra en un estado de elevación espiritual, de iluminación, en el que ya no conoce, piensa ni juzga en el sentido corriente, porque se ha fundido, se ha identificado con lo divino. Y esto se experimenta como algo que no puede tomar forma de pensamientos ni comunicarse a través de concepto, se vive. Quien vive esto sabe que no puede comunicarlo a no ser que consiga infundir vida a sus palabras. El mundo es la imagen de esta esencia mística que se vive en los recovecos más profundos del alma. Ha surgido del Dios invisible e inconcebible. La armonía plena de sabiduría del universo, a la que obedecen los fenómenos sensibles, es un reflejo inmediato de esta divinidad. Esta armonía repleta de sabiduría es imagen espiritual a semejanza de la divinidad. Es el espíritu divino vertido sobre el mundo, la razón universal, el Logos, el vástago o Hijo de Dios. El Logos es el mediador entre el mundo de los sentidos y el Dios inconcebible. Abriéndose a la penetración del conocimiento, el hombre se une al Logos. El Logos se encarna en él. La personalidad desarrollada en lo espiritual es portadora del Logos. Por encima del Logos está Dios, por debajo el mundo perecedero. El hombre está llamado a ser el eslabón que cierra la cadena entre ambos. Lo que en su interior experimenta como espíritu es el espíritu universal. Estas ideas evocan inmediatamente la manera de pensar pitagórica. Es en la vida interior donde se busca el núcleo de la existencia. Pero la vida interior es consciente de su valor cósmico. Para San Agustín pensaba sustancialmente
Como Filón, cuando decía, comillas, vemos todas las cosas creadas porque son, pero ellas son porque Dios las ve, cierra comillas. Y con respecto al qué y al cómo las vemos, San Agustín precisa, comillas, y porque son, las vemos exteriormente, y porque son perfectas, las vemos interiormente, cierra comillas. Ya en Platón hallamos esta misma idea fundamental. Filón, al igual que Platón, ha visto en los destinos del alma humana el acto final del gran drama cósmico, el despertar del Dios hechizado. Con estas palabras ha descrito los hechos interiores del alma. Comillas. La sabiduría en el interior del hombre camina imitando los senderos del Padre y contemplando los arquetipos, modela las formas. Cierra comillas. Por consiguiente, no es asunto personal del hombre la creación de formas en su interior. Estas formas son la sabiduría eterna, la vida cósmica. Cierra comillas. Ello concuerda con la manera de interpretar los mitos populares, propia de los misterios. El misto busca la verdad más profunda encerrada en los mitos. Y lo que el misto hace con los mitos del paganismo, eso es lo que realiza Filón con respecto al Génesis de Moisés. Los relatos del Antiguo Testamento son para él imágenes de procesos interiores del alma. La Biblia narra la creación del mundo. Quien tome sus escritos como una descripción de sucesos externos, solo la conoce a medias. Ciertamente está escrito, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. La tierra era algo caótico y vacío, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo mientras el Espíritu de Dios aleteaba sobre la superficie de las aguas. Cierra comillas. Esto es del Génesis. Bueno, no sé si tengan algún comentario al principio o inquietud. Continuamos, paramos, ustedes dirán. Me llamó la atención esa frase que mencionaron ahí, nos vemos todas las cosas creadas porque son, pero ellas son porque Dios las ve. Como muy profunda esa frase, ¿no? Sí, muy interesante. Esa frase es de San Agustín. Y dice Steiner que él se inspiró mucho en la Esa es de filosofía. Pilón, la otra es de San Agustín. Ah, ok, ok. Filón Sí. era un iniciado cristiano, según dice Steiner, Y la creo. otra pues, también es muy interesante, la de San Agustín, ¿no? Y porque son las vemos exteriormente y porque son perfectas las vemos interiormente. Tiene mucho que ver con lo pensamiento de Goethe, ¿no? Sí, sí, sí. Ajá, ajá. Exactamente. Y también creo que se resalta del texto es algo que afecta mucho la interpretación de la Biblia, ¿no? O sea, el hecho de que se vea la Biblia de una manera literal hace que se tergiverse, que pierda sentido, ¿no? Por ejemplo, se oye gente que, por ejemplo, supuestos defensores de los animales que en la Biblia se promueve ¿cómo se dice? La aversión a la serpiente, que cómo es posible que Jesús haga meter unos demonios en unos cerdos para que se tiren por un acantilado. Bueno, muchas cosas, ¿no? Que se ven literalmente y pues obviamente la interpretación pues no cabe, ¿no? Sí, así es. En efecto, digamos, todo lo escrito, o la gran mayoría de lo escrito en la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, son imágenes de un mundo espiritual y tomarlas estrictamente como sucesos con objetos materiales o hechos materiales llevaría a muchas malinterpretaciones.
Y por eso es que hay tanta, digamos, tanta discordia, no solamente entre ateos y creyentes cristianos, sino entre los mismos cristianos. Ahí cada año salen como 100 nuevas sectas protestantes diferentes, y solo porque hay una interpretación diferente a los hechos, que no pasaría si pudieran interpretar de manera más adecuada las imágenes espirituales y no trataran de volverlas tan materiales como muchos se interpreta ahora. Entonces sí, totalmente de acuerdo contigo, Vladimir. No sé si alguien tenga algún comentario adicional o inquietud. Seguimos, paramos, ustedes dirán. Que hablen las mujeres. Están calladas, calladitas. Están prestando mucha atención, ¿no? Las neuronas Bueno, están conectando, tranquilos. estamos en el momento de las Intentando mujeres, hasta en conectarse. el fútbol. Sí, sí, sí. Katy, ¿ibas a decir algo? No, que intentando conectarse las neuronas. No, Es, yo creo sí. que hemos leído bastantico, ¿no? De pronto toca como darle una releidita porque hay cositas como que se me Sí, pasaron ahí. todos estos textos les toca a uno releerlos porque traen mucho mensaje. Es, Qué pena es- que me desvíe un poquito. Ay, ¿me podrías explicar cuál es el pensamiento de los gnósticos? Que no me acuerdo muy bien. Ok, listo. Según lo que dice Steiner, los gnósticos siempre buscaban, digamos, buscar como una tendencia de profundizar en sus conocimientos el cristianismo, ¿no? Pero desde un punto de vista, o como digamos, como siguiendo el legado de la escuela de los misterios, no como algo que por cuestiones, como se dice ahora en las iglesias cristianas y católicas, que por cuestiones de fe uno siga a Cristo, o sea, pero una fe, digamos, de como de repetición de las cosas, ¿no? No, ellos trataban de estudiar, de profundizar en, con un pensamiento cristiano, cómo llegar al logos, cómo hacer todo ese proceso de crecimiento espiritual. Entonces, los gnósticos eran una escuela esotérica porque no era, estaba aparte a la iglesia, en este caso iglesia católica, sino que era aparte y tenían sus propios métodos de estudios espirituales, de seguir a Cristo, de estudiar, de conocer, de comprender al Cristo, ¿no? Pero Steiner también dice que los gnósticos tenían diferentes puntos de vista, entonces habían varios grupos de gnósticos con diferentes interpretaciones para llegar al conocimiento de Cristo. Entonces, eso es más o menos el gnosticismo. Como una Ah, especie, claro. sí, ok, sí, Sí, muy, no tenía bien claro, no tenía bien claro. Gracias. ok. Digamos, muchos de las escuelas esotéricas de ahora, o digamos del siglo XVIII, XIX, XX, incluso hasta ahora, como los Rosacruces, como los masones y otras que hay, dicen todas que son hijas del gnosticismo, ¿no? De los gnósticos. En realidad, pues se puede decir que con respecto a que se han separado un poquito de la iglesia oficial, del catolicismo, de las iglesias protestantes oficiales, en su cuestión de interpretación del cristianismo o de Cristo, es verdad, pero realmente saber cuál es la verdadera, digamos, o el legado verdadero de los gnósticos es muy difícil, porque siempre se empieza, digamos, en cada periodo cultural una nueva forma de estudiar, porque el alma humana va evolucionando, pero esa nueva forma, a medida que pasa el tiempo, también se va quedando retrasada, ¿no? Entonces hay que cambiarla. Entonces lo que era los gnósticos, si bien era muy bueno para los primeros cristianos, incluso hasta el medioevo, ya después fue quedándose la forma
después fue reemplazada por el rosacrucismo, pero el verdadero rosacrucismo, ahora hay unos que son como imitaciones, y son rezagos incluso ahora. Ahora lo que es correcto, la forma correcta de profundizar, estando un poquito separado de la forma de interpretar a las iglesias normales, es la antroposofía o la ciencia espiritual. Las anteriores, sin decir que sean malas, uno dice que simplemente ya están pasadas para el nivel de evolución del alma humana actual, ¿no? La forma correcta en este periodo cultural, en nuestro tiempo, es la ciencia oculta o la antroposofía. Esa es como la idea que está nos ha dado, ¿no? Bueno, muy bien, no sé si alguien tenga algún otro comentario, pregunta. O damos por terminada la sesión de hoy. Creo que está bien, que sea lo que se ha vivido hasta hoy. Vale, muy bien. Bueno, muchas gracias a todos. Muchas gracias, Santiago. Gracias, Bueno, Santi. feliz noche para Feliz todos. noche. Chao. Bueno, que Chao. descansen. Buenas Chao, noches. chao.